Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, consultora literaria y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura y a terminar sus proyectos literarios. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal en el que entrevistamos a escritores y escritoras exitosos para conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Juan Ramón Lucas. Él trabaja desde 1979 como periodista en radio, televisión y prensa. En su faceta de escritor ha publicado 3 ensayos y en ficción es autor de las novelas La maldición de la casa grande, Agua de luna y Melina. Antes de ir al contenido de esta entrevista, me encantará que te suscribas al canal, allá donde lo estés escuchando, y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Allí también, en nuriasierra.com, encontrarás una clase gratuita muy corta, de solo 22 minutos, en la que puedes descubrir la manera de poner fin a tu novela de una vez por todas para sentirte realizado y dejar huella en miles de lectores. Así que si estás bloqueado y no sabes muy bien cómo terminar tu novela, te invito a que veas esa clase gratis. Hola Juan Ramón, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acogerme en tu casa y en tu podcast. Pues muchísimas gracias a ti por compartir este tiempo con nosotros en Contraportada. Es un placer tenerte aquí porque además yo tengo que confesarte que fui lectora profesional de una de tus obras, porque fui leyendo y analizando las partes de Agua de Luna de tu anterior ¿Ah, sí? novela. Sí, fíjate, eso te confieso, sí, leí el manuscrito cuando todavía estaba en la agencia, en 2 Pasos, y creo recordar que no tenía ni siquiera título, y a mí me iban pasando las partes, Sí, ¿no? efectivamente. El título llegó muy al final. Había otros, claro. Sí, tienes información de primera mano. Qué De bien. primera mano, sí. Yo, de hecho, siempre digo que me leo las versiones no editadas de todas las novelas y de todos los libros antes de que salgan, así que un privilegio. Y estoy muy feliz de poder charlar contigo en el micrófono de Contraportada para que nos cuentes tu faceta más personal, curiosidades, bueno, experiencia como escritor y para hablar de tu última novela que ha visto la luz hace poquito, a finales de 2023. Bueno, pues si te parece, vamos a contar un poco sobre tu vida, ¿no? Porque para los que Ujú, no conozcáis a Juan Ramón Lucas, os contaré que nació el 2 de noviembre de 1958 en Madrid, ujú. de padres asturianos, que es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 1979 trabaja como periodista en radio, televisión y prensa. Comenzó en el diario Informaciones, posteriormente Pueblo, Radio El País, Cadena Ser, Onda Cero. Más tarde en las televisiones, en Telecinco, Antena 3, Telemadrid, Canal Nou y Televisión Española. También fue columnista en Infolibre, director y presentador del programa Magazine Matinal de Radio Nacional de España en días como hoy y del informativo nocturno La Brújula de Onda Cero. Es premio Ondas por su trayectoria radiofónica, tiene la antena y el micrófono de oro al mejor presentador de radio y el premio de la Academia de Televisión al mejor presentador de programas de entretenimiento. Además, en 2023 recibió el título de Hijo Adoptivo de Asturias en reconocimiento a sus méritos relevantes y sus servicios en beneficio de esta comunidad autónoma. En su faceta de escritor ha publicado 3 ensayos titulados Inmunofitness, la salud también se entrena, Diario de vida y Hablemos sobre felicidad. Y ya en ficción es autor de las novelas La maldición de la casa grande y Agua de luna, que hablábamos al principio, publicadas las 2 en Espasa. Y su última novela, que como decíamos ha visto la luz a finales del 23, es Melina y la podéis encontrar en Contraluz. Bueno, Juan Ramón, no sé si me dejo algo relevante de tu vida profesional, algo más. Hemos hecho Em, un resumen muy breve. Muy breve y muy cariñoso, muy generoso en cuanto a la valoración y el resaltar pues, los premios y estas cosas, pues es muy, es muy de agradecer, es muy, ya digo, muy generoso por tu parte.
Supongo que iremos entrando poco a poco en detalles, pero el marco está perfectamente diseñado, Ah, está bien. perfectamente dibujado. Sí, gracias. Me alegro. Pues venga, vamos allá, vamos con las preguntas. Esta pregunta se la hago a todos los autores y las autoras que pasan por Contraportada, porque es algo que a mí me inquieta mucho y que yo me cuestiono. Y es, ¿qué te negarías a escribir? Mira, claro, yo tengo muchos años de escribir cosas que no me gustan. Cuando cuentas historias que suceden y que tú conoces y has de comunicar porque esa es tu profesión, ese es el periodismo. Eh, Pensando en, iba a decir literatura, a mí me cuesta mucho hablar de literatura cuando hablo de lo que yo escribo. Es decir, literatura, yo todavía creo que estoy lejos de alcanzar una categoría literaria, tengo demasiado respeto al término, pero a la hora de escribir ficción, a la hora de novelar la vida, eh, lo que yo no escribiría es lo que no diera por bueno. ¿Por qué debería dar por bueno algo que como escritor? Pues porque a lo mejor a un editor o a una persona del entorno le pareciera que estaba bien. Yo no escribiría nunca contra mi criterio a la hora de crear, a la hora de hacer ficción. Y no escribiría nunca sin creer en lo que estoy escribiendo. Yo creo que esta segundo... Nunca había pensado en eso. La pregunta es muy buena porque te hace pensar. Yo nunca escribiría sobre lo que no siento y sobre aquello en lo que no creo. Ujú. Buen resumen. Eh, fíjate, has comentado ahora lo de informar. Era una de las preguntas que tenía más adelante, pero la traigo para aquí. ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre escribir ficción e informar, que ha sido realmente tu trabajo, ¿no? Tu trayectoria profesional a lo largo de estos años? La libertad. Y te lo respondo sin dudar. Cuando yo estaba en la brega diaria de la información, la literatura o la novela me servía, la ficción me servía para liberarme del peso de la realidad. Eh, Cuando ya no estoy en esa primera línea, pero sigo atento a la actualidad, la novela lo que me permite es vivir un proceso creativo enormemente enriquecedor, muy satisfactorio. Escribo sobre lo que quiero y como quiero. Y el mundo que diseño, eres como una especie de Dios menor, Ujú. que te permites crear un mundo, un universo, en el que, pues como lo ha sucedido en el caso de Melina o en el caso de La Maldición, de la última y la primera novela, arrancas de una realidad, pero hasta esa realidad tú la reubicas, la reconstruyes, para que tenga sentido en un relato que en realidad es ficción. Y eres libre de hacerlo, cosa que el periodista nunca es. El periodista no es libre de contar las cosas. El periodista tiene que contar lo que hay. Es libre de interpretar, pero a la hora de relatar tienes que sujetarte a lo que ha sucedido. Incluso hay mucha literatura que se cimenta en hechos reales, Ujú. pero el escritor puede jugar con eso, puede hacer con ello lo que quiera, puede moldearlo. El periodista está sujeto al molde de la verdad. Y esa es la diferencia. El novelista trabaja con un material que él mismo puede llegar, que él mismo diseña y que él mismo crea, y el periodista no. Pero fíjate, yo estoy acordándome ahora de lo que escribía Milán Kundera, que en un libro que se cita mucho, no recuerdo el título, ahora parece sobre el arte de escribir, creo que se llama, Ujú. que él decía que la novela tiene que contar lo que ninguna otra posibilidad, ninguna otra vía de comunicación puede hacerlo. Y en ese sentido, y es una reflexión interesante, la novela es más verdad, porque estoy hablando que yo tengo la libertad de crear. Pongo a los personajes en determinada circunstancia y reaccionan como yo quiero que reaccionen. Pero cuando escribo una noticia, yo tengo que contar lo que pasa y tengo que contar lo que sé de las personas que protagonizan esa noticia. Por tanto, mi mirada a la condición humana está limitada por la verdad y por la verosimilitud. Yo no puedo fantasear sobre lo que sintieron. En literatura sí.
Y siguiendo esa tesis de Kundera, lo que él decía, y yo estoy completamente de acuerdo porque además lo he experimentado a la hora de escribir, la novela habla mejor de la condición humana que el relato periodístico, porque penetra más en ella. Porque tú al especular sobre las emociones, al compartir, al crear emociones en los personajes, estás hablando de las tuyas, de la condición humana, de la realidad que conoces. Y por tanto, siendo la libertad la diferencia fundamental entre el periodismo y la novela, es verdad que a la hora de novelar estás más cerca de retratar la condición humana que a la hora de contar noticias, porque ahí también cuentas con la limitación de la verdad, de los personajes sobre lo que no puedes especular. En literatura creas lo que quieras y siempre hablas de lo que eres y de lo que te preocupa. No sé si me he extendido demasiado y me he embarullado un poco, pero hablábamos de las diferencias y me parece que mirarlos en paralelo puede resultar muy interesante también. Ujú. Sí, sí, sí. No, no, muy interesante, Juan Ramón. Estaba reflexionando sobre lo que comentabas de la libertad y de la condición humana. Por ejemplo, hay mucho en la novela de Melina y es una forma de poner en valor lo que tú dices, o sea, de contar determinadas cosas que de otra forma no se podrían contar, ¿no? Los escritores son como demiurgos que toman de ese mundo de las ideas de abstracción los personajes, ¿no? Y los ponen a funcionar con libertad. ¿Sabes lo que pasa? La vida es compleja y los humanos somos complejos. El periodismo, por una cuestión de economía, básicamente, de economía de palabras, tiende a simplificar. La novela debe explicar la complejidad de los personajes. La complejidad, repito, de la condición humana. Por ejemplo, y entro en Melina un rato, con tu permiso. Sí, sí, La sí. novela arranca con una frase de Pepín Fernández que dice: cogéis una cuerda y afogaila. Él está diciendo ante el nacimiento de su hija que coja una cuerda y la ahorque. Ujú. Eso es una barbaridad. Eso, si no lo sitúas en contexto, si no defines al personaje con toda su complejidad, si no haces un relato no simplista, pues queda como que es un canalla. Pero al final, en Melina, este personaje se va, revelando como otras cosas, en su propia complejidad. En realidad, en la novela todos los personajes son complejos, cuando en el periodismo la vida en general es muy simple. Muy simple en cuanto a los planteamientos. No digo que no cuente realidades complejas, pero la novela te permite acercarte más a la realidad de lo que somos porque te permite navegar más en la complejidad de las personas. Qué interesante esta reflexión. Bueno, ¿qué libro de otro autor o de otra autora vivo o ya fallecido te hubiera gustado escribir? Este que dices, Cien wow. años de soledad. Ah, Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre le llevó a conocer el día. Macondo era, en fin, ya. me hubiera gustado, claro, o cualquier, por ejemplo, una historia que me fascinó de adolescente, lo leí en la facultad, eran las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Yo a quien Bueno, no se lo haya leído, se lo recomiendo vivamente, porque no puede haber un minimalismo literario más eficaz y más hermoso y más brillante, ¿no? ¿Cómo sí. subir una escalera? Primero te explica lo que es la escalera, ¿eh? Fantástico. O para darle cuerda a un reloj, ¿no? Con También cada es. instrucción para darle cuerda a un reloj, efectivamente. Sí, Efectivamente. sí. Los cronopios y Cien Historias años de de Cronos y de soledad. Has Fama, sí. elegido telita, ¿eh? Claro, es que me dices, ¿qué novela te hubiera gustado escribir? La que nunca escribiré, Cien años de soledad, porque nunca llegaré a la altura del maestro, don Gabriel. Sí, qué comienzo inaugural tiene además esa Sí, sí, novela. Es exacto, exacto. Y fantástico. además, Es fantástico. inaugural, tú lo has dicho muy bien. O sea, no es un comienzo, es una inauguración de la novela. De la O vida. todas las de García Márquez, esta corriente literaria americana de, de empezar las novelas con pórticos, más que con Ujú. frases, de Sí, marcarlo, lo he dicho muy bien, sí, es verdad. sí, sí. Yo hubiese dado un dedo, bueno, un dedo del pie, tampoco nos vamos a mutilar, pero hubiese dado un dedo por escribir Crónica de una muerte anunciada. A mí me parece bárbaro. También, Esa novela también, también. también, En fin. también. Bueno, pues vámonos con otra autora, esta vez con Ana María Matute, que hay una frase de su obra Paraíso Inhabitado que a mí me encanta, la digo mucho, ¿no? Y dice así, dice, tal vez la infancia es más larga que la vida, ¿no? Qué importante es la infancia.
¿Tú recuerdas qué te gustaba hacer de niño en Asturias? ¿Qué ¿Sabes? talento tenías o qué has perdido o que te conservas todavía? Estar con los animales. Mm. Lo que me gustaba, lo que me volvía loco era estar con los animales. Ponerme en la situación de irme por la mañana a ordeñar las vacas, luego ir a coger la hierba para darles de comer, en fin, sobre todo estar con los animales. Y sobre esa fase de Ana María Matute, que yo no conocía, es muy interesante porque en realidad somos niños siempre. Eso cualquier psicoanalista te lo dice. Somos niños siempre. Siempre arrastramos o traumas de niños o una forma de ver la vida que se nos ha inculcado desde la infancia. Somos niños siempre. Y, y eso es alguien que se dedica a novelar, por tanto, a mirarse al interior, porque al final las novelas son miradas a la condición humana, pero desde la perspectiva individual íntima de cada uno de los autores, ¿no? Al Ujú. final, quien está acostumbrado a hacer ese camino, ese viaje, sabe perfectamente que la infancia es lo que nos pesa y que la infancia dura más que la propia vida, sí, es verdad, es verdad. Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, el talento de ordeñar vacas, ¿lo sigues manteniendo? ¿Sigues ordeñando vacas? No, no, dices muy bien al hablar de talento, no. Lo he hecho alguna vez últimamente, precisamente para un programa de televisión española, Mm. pero tiene su arte, hay que bajar la ubre de una forma determinada, hay que tener una habilidad que yo ya he perdido. De hecho, nunca tuve mucho, me enseñaron y alguna vez lo hice, porque claro, cuando yo era pequeño se ordeñaba en cubos de metal y sobre taburetes, ¿no? Ahora ya todo es mecánico, incluso robots, ¿no? Hay Mm. robots de ordeño. Pero no conservo esas habilidades. Sigo conservando el amor por la naturaleza, por los animales. Yo creo que en mí prendió allí, ¿no? Y, y me sigue pareciendo un olor delicioso el de lo que Asturias llamamos cuchu, que es el estiércol de las vacas. Cuando las vacas están dentro de la cuadra, en aquellas cuadras antiguas, había un olor muy característico que no era ni es para mí desagradable, que me recuerda mucho a la infancia. Y eso sí lo sigo manteniendo. Pero habilidades más bien pocas, manuales en este sentido. Cuchu, has dicho que se llama. Cuchu. Cuchu. Qué buena palabra. Eh, eh, los asturianos, las asturianas que nos estén viendo, esbozarán una sonrisa porque saben lo que es. Claro, es el estiércol de vaca, se llama así en Asturias. Cuchu. Qué bueno. Yo hace muchísimos años también intenté ordeñar una vaca, me quisieron enseñar, esta vez en una aldea de Galicia, porque bueno, mi madre es gallega, mi abuela era gallega, y nada, 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 nada. No, No, es ay, muy difícil. es Hay que complicado, bajar, sí, sí, muy complicado, complicado. muy complicado. Bueno, ¿recuerdas la primera historia que salió de tu imaginación? Sí, tenía 7 años. Si te refieres a lo que escribí y dibujé la historia de Miguelito. Miguelito era un niño que se iba a pasear y se perdía en una cueva. Nada más, es un rato, un microcuento. Con Ajá. su dibujo y todo de Miguelito en la cueva donde había un... Y lo recuerdo porque lo he tenido muy presente, porque en algún lugar de mi desordenada biblioteca tengo ese cuento. Probablemente lo ha rescatado Sandra, mi mujer, y ella sí sabrá dónde está. Ah, Seguro, vamos. Y lo recuerdo porque lo he tenido muy presente y lo recuerdo porque desde muy pequeño me gustaba escribir historias y escribía historias. Lo que ujú. pasa es que solo me atreví a enseñárselas a alguien ya después de muchos intentos, muchos años y con alguna inseguridad. Fueron los primeros lectores o lectoras, en concreto Palmira Márquez, la primera lectora de la primera novela que fue La Maldición, la que me dijo, esto tienes que tirar para adelante con ello, que está muy bien. Ujú. Pero sí, pero he Qué escrito siempre. bueno. Y poesía también en la adolescencia. Y conservo algunos poemas de entonces. Ah, qué bueno. Y conservas también a la historia de Miguelito, ¿no? También la Sí, sí, la conservas. historia de Miguelito, ya te digo, que es un cuadernito, son medio folio, o sea, eran folios cortados en los que Ujú. yo anotaba, escribía y dibujaba. Y Qué se llama La bueno. historia de Miguelito. Lo que pasa es que eh, ahora mismo estamos de mudanza, si no, me levantaría a buscarlo y te lo enseñaría, pero no sé ni siquiera en qué caja está.
Y ya te digo, tendría que preguntarle a Sandra si ella lo ha conservado, porque puede que esté, ahora estoy pensando en ello, puede que lo pueda encontrar, pero no lo sé, no estoy muy seguro, porque mi biblioteca suele estar bastante desordenada y ahora Consérvalo, parte de ella está en cajas. consérvalo, consérvalo. ¿Coleccionas algo, además de esos poemas que tienes de la adolescencia? Coleccionar, Ujú, no, no. He intentado colecciones a veces, pero no, no. ujú. Que yo sepa, no hay algo físico que coleccione. Si quieres, colecciono experiencias o hasta no hace mucho, cuando ya empecé a cansarme de consumirlo, coleccionaba gente, pero quiero decir, gente que conoces y que te gusta conocer y tal, ahora cada vez me gusta menos. Pero no, que yo sepa, no colecciono nada. Bueno, ¿y en tus ratos libres qué te gusta hacer? Bueno, hay muchas cosas. Además de Eh, leer, me imagino. sí, pues lo obvio, procuro Ujú. encontrar huecos siempre para eso. Pero ¿qué hago en el ocio? La verdad es que no quiero ir de nada, pero eh, hay poco, tengo poco tiempo. Los fines de semana o cuando estoy en Asturias, eh, lo que utilizo para ponerme tiempos en blanco son los caballos, porque me gusta interactuar con ellos, estar con ellos. Sandra y yo tenemos caballos ahí en Asturias en semilibertad y estamos muchas horas con ellos y lo utilizamos también como vehículo de conexión con la naturaleza. Me gusta la naturaleza, me gusta pasear con mis perros, me gusta practicar algún deporte. Últimamente estaba practicando boxeo, en sus tiempos hice triatlón, me gusta la bici, me gusta la moto, me gusta viajar. Eh, Todos son experiencias vitales susceptibles de ser convertidas en literatura, que es una de las cosas, o en novela, que es una de las cosas que he aprendido hace, hace no mucho tiempo, en los últimos años. Fíjate, tan es así que el otro día estábamos en una comida con unos amigos y me estaban contando historias muy divertidas de su trabajo y lo tengo todo apuntado para colocarlo en la última novela porque son historias muy buenas. Entonces ya al final hubo un tiempo en que siempre vivía con la mentalidad del periodista. Ahora mi tiempo es el tipo que lleva siempre un blog de notas y un bolígrafo para anotar cosas que son susceptibles de ser contadas porque hablan de nosotros. Curioso. Ujú. El cuaderno de ideas, qué importante es Un cuaderno de ideas. para un escritor y anotar todo aquello que se ve, Mm, se oye, se siente, se huele. exacto. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a hablar de eso, del proceso creativo de la escritura, porque al final yo a todos los autores, autoras que entrevisto, me he dado cuenta que cada uno me cuenta una cosa totalmente distinta. Y digo, es que al final escribimos como somos, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo eres tú a la hora de crear, a la hora de escribir, por ejemplo, la última novela, la de Melina? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste para ponerla en pie, para sacarla a la luz? Eh, Melina es la novela más profesional, en el sentido de que es la más trabajada con disciplina de escritor. Eh, ¿Por qué? Porque ordené el argumento, porque trabajé cada capítulo, casi cada página, con eh, sacando forma, limando, lijando, apurando, embelleciendo, un trabajo de escultura. Eh, y sabía dónde quería ir en cada momento del programa. Sabía dónde quería ir en cada momento del trabajo como escritor. Ujú, A ver, eso no evita que a mitad de novela, y eso me pasó, uno de los caminos, uno de los destinos, el destino que tenía Melina, cambiase, porque me pareció que encajaba mejor con lo que yo estaba creando y con lo que estaba empezando a crear dentro. Que eso también me sucede. La novela tiene un planteamiento inicial, pero luego los personajes o la propia acción te llevan o se van por otro sitio ujú, porque te encajan más, por la razón que sea, ¿no? Pero es verdad que en esta novela estaba todo más planificado, estaba todo más orientado. Había un mapa, luego te saltas el mapa, efectivamente, y al final, bueno, pues yo creo que a partir del último tercio el mapa ha desaparecido completamente porque he seguido
el camino por el que me llevaba Melina y algunos otros personajes. Pero en este sí procuro tener disciplina. ¿De dónde sale Melina? Bueno, La maldición de la Casa Grande, que fue la primera, salió de una conversación en una cena en La Unión, en que me hablaron del personaje del tío Lobo, y a partir de ahí, pues empecé gracias a la ayuda entre otras de María Dueñas, empecé a novelar sobre ese personaje. En la segunda había una historia que yo tenía dentro que tenía que ver con terrorismo islámico y estas cosas, como sabes, porque conoces bien esa novela. Esta tercera es algo que llevaba mucho tiempo en casa, pero desde que yo era adolescente. Mi madre, que sufrió mucho de pequeña en casa, por el desafecto de su padre, por las carencias, etcétera. Bueno, cuando conoció a mi padre, se casaron, se fueron a vivir a Madrid y algunos años después, yo creo que a modo de una especie de vehículo para sacarse de dentro cosas, empezó a escribir los recuerdos que tenía de la infancia. Mi padre se molestó en mecanografiarlos y escribieron mucho, había mucho material, unas cuantas decenas, yo creo que ciento y pico páginas, no mecanografiadas por las dos caras. Ese material estaba ahí desde que yo recuerdo en casa. Eh, Mi padre había comentado muchas veces que eso sería una buena novela y que él incluso pensó, le había puesto el título de Los ojos de Crecia. Crecia es como llamaban a mi madre, Lucrecia Fernández, cuando era cría. Entonces, bueno, fantaseó con eso, no llegó a hacerlo. Cuando yo empecé a tomarme algo más en serio lo de escribir, volví a ello, pero no me sentía suficientemente fuerte como para entrar en ese territorio tan complicado. Decía, Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista dice que el verdadero escritor tiene que atreverse a enfrentarse a sus demonios personales. Y para mí eso era complicado, porque el personaje de Manolín Fernández, como se llamaba mi abuelo, que dibuja en sus apuntes mi madre y que se parece mucho al personaje de Pepín Fernández, no era el abuelito que yo había conocido. Porque yo con mi abuelo era un tipo muy peculiar, muy divertido, gamberro, bromista, muy socialista, eh, nada amargado, por lo menos en... No, bueno, él empezó a ser feliz cuando Felipe González ganó las elecciones en el 82. A ver, yo tenía que... Pero todo esto que cuenta, y el tío Manolín, y la tita no sé qué, y todo eso estaba pasando. Entonces, bueno, te metes dentro, te arriesgas a que en tu familia tampoco entiendan lo que estás haciendo, pero tiras. Y entonces, bueno, me metí en la novela procurando ser fiel al relato de mi madre, quitando algunas cosas, añadiendo otras. Curiosamente, en algún caso me ha dicho mi madre que eso que he añadido, que yo creía que era ficción, y te pasó de verdad. ¿Cómo lo sabes? Y pues no lo sé, me parecía que tendría sentido. Yo no lo había escrito. Bueno, el caso es que la fuente de lo que es la infancia y la adolescencia de Melina son esos apuntes. Pepín Fernández es Manolín Fernández, que es mi abuelo. Chayo Agüeros es Amelia Lebrato, que es mi abuela. Lucrecia es mi madre, que yo la llamo Melina, Amelia, pero pongo su nombre a la maestra porque yo doy mucho valor a la educación en todo ese proceso que se relata en la novela de autoafirmación y búsqueda de un mundo mejor por parte de una mujer, ¿no? En este caso Melina. Entonces, son personajes reales a los que les he cambiado el nombre, salvo a mi tío Ludivino. Ese le he mantenido porque me pareció un nombre muy literario. Eh, y luego hay personajes de ficción, los que aparecen en la segunda parte, prácticamente todos, a partir del viaje que ella hace a América Latina, los personajes son de ficción. Son personajes creados que luego aparecen en situaciones reales también, porque, por ejemplo, la boda que se relata en la novela, donde se produce algo muy emotivo que no avanzaré en la relación de ella con su padre, de Melina con su padre, fue así, fue así. Pero personajes que están en esa boda no existieron nunca porque forman parte del relato de ficción de la novela. Es decir, la novela es un relato de ficción, pero su fundamento es la verdad de la vida de mi madre. Sí, 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 la semilla es real. Sí, Bueno, sí. yo lo había escuchado en alguna entrevista que comentabas eso, ¿no? Los diarios, esas notas que tu madre Madre tomó mía. sobre la infancia, ¿no? Que recordaba aquellos años duros y cómo lo vivía
una niña que iba creciendo. A mí me interesa mucho porque, bueno, los oyentes de mi podcast son muchos alumnos y muchos de ellos, de mis mentorías, vienen y me dicen, Nuria, ¿cómo hago para traspasar mi historia familiar, que es una historia pues, como la que todos llevamos dentro, ¿no? Claro, para nosotros tiene muchísimo interés. ¿Cómo hago para hacer esa alquimia literaria de traspasar los hechos que fueron reales, esa semilla que tú dices, ¿no? De los diarios de Lucrecia? ¿Cómo lo hago para convertirlos en ficción? ¿Cómo hago para convertir en algo universal que empatice con los lectores? O sea, que seamos capaces de leer Melina y Melina puede ser la historia de cualquier mujer en tiempos duros, ¿no? Incluso ahora, en el momento actual. Bueno, para mí no ha sido muy complicado. Te cambio la mirada. Ujú. Cuando tú tienes una historia que habla de ti mismo y que se acerca mucho a algo que le pasa a mucha gente, tira de ella y no tengas miedo de contarla, hombre, limando las aristas, acercándola a una verdad más universal, que al final es lo que tiene que contar la literatura o que tiene que contar la ficción, la novela. Yo lo que pasa es que tenía muy buen material, y un material que sabía perfectamente que la gente iba a entender y iba a hacer suyo, porque habla de miedos infantiles, de frustraciones infantiles, de una época que mucha gente vivió y lo recuerda perfectamente, y si no lo vivió, en casa se lo contaron. A mí me ha pasado con mucha gente que se ha leído la novela, que me dice, es que eso es lo que me contaba mi madre, o gente mayor, y dice, es que eso yo lo viví de crío, me lo contaba mi padre, o me pasó así, o yo conocí una historia parecida, o mi abuelo hacía no sé qué. Entonces, eh, claro, ahí, ya te digo, primero hay una percepción de que eso puede resultar interesante para todos. Y luego, pues nada, es más o menos la capacidad que tú tengas o la habilidad que tú tengas para convertir eso en algo que pueda afectar a todos. A mí hay a la hora de escribir dos cosas que me preocupan mucho. Uno, la conexión, o sea, la conexión con un mundo real, la verosimilitud, aunque eso me preocupa, bueno, y luego eh, la forma de contarlo. Yo para eso, yo mientras estoy en el proceso creativo de escribir una novela, hago dos cosas fundamentales. Leer los clásicos, básicamente el Quijote, y leer poesía. Los clásicos, ¿por qué? Porque siempre hay soluciones a los problemas de atasco, de bloqueo. ¿Y por qué poesía? Porque en la poesía está lo mejor de la capacidad que tienen el ser humano para crear con el lenguaje, las metáforas. Las metáforas, una frase, puedes contarla de muchas cosas, de muchas formas. Si la envuelves en un envoltorio hermoso, con palabras que suenan bien, con un ritmo, porque la literatura, la prosa también tiene ritmo, como la poesía o como las canciones, entonces ya estás haciendo algo que puede resultar atractivo. Por tanto, por una parte, que hable de ti, que sea verosímil la historia, que pueda conectar contigo y que al mismo tiempo esté contado de una forma, digamos, hermosa, con un continente grato, agradable. A mí no me gusta la literatura que es muy eficaz porque maneja otros resortes como la inquietud, la ansiedad, la expectación, de sujeto, verbo, predicado, frases rápidas, cortas, tal. Yo sí utilizo frases cortas, sobre todo cuando quieres aumentar el ritmo, ¿no? El ritmo de la acción. Pero yo prefiero que el lector tenga la sensación de que está leyendo algo agradable, algo que le gusta. Siempre el arte, como la pintura, como la escultura, son elementos vitales que lo que hacen es provocarnos una emoción de desagrado, de nota. Entonces, yo para eso soy muy clásico. A mí me gustan las comedias, me gustan los cuadros que me impresionan, no necesariamente tienen que ser realistas, y me gusta la literatura y no hablo de la mía, hablo de la que me gusta a mí, que se construye con frases hermosas, con metáforas y con sentencias que profundizan en mi idea de la condición humana. Eso yo sería un poco, eso es lo que yo me planteo a la hora de escribir. ¿Y por qué? Pues porque escribo de una forma o intento hacerlo y no de otra. Qué importante, yo se lo digo mucho a mis alumnos también, que lean a los clásicos, que seguro que hay algún Sí, autor
que ha hecho lo mismo que ellos quieren hacer y entonces, bueno, es cuestión de ver cómo lo hizo él, ¿no? Y cómo resolvió ese problema. Luego el tema de la poesía. Es verdad que yo no soy buena lectora de poesía, soy más de narrativa, pero sí que cuando me meto en alguna obra lírica, digo, qué maravilla cuando consigues conectar con ese ritmo y esa musicalidad que tiene la poesía, cómo luego lo puedes traspasar, lo que tú dices, ¿no? A las metáforas de la narrativa, sí. Claro, es que eso es hermosísimo. O sea, en la poesía está todo, en la poesía está la reflexión más profunda, está el lenguaje más hermoso, está eso, las metáforas que repito que me parecen fundamentales en prosa, en la narrativa, porque, porque en ellas sitúas el alma del lector de una manera mucho más precisa. Le dices, esto es blanco, ¿no? Esto es, eh, tiene un tono de nieve, vale. Bueno, eso no es una metáfora, pero bueno, quiero decir, a veces cuando cuentas las cosas desde miradas distintas, le estás ofreciendo al lector algo más hermoso y además la metáfora te permite varias interpretaciones y eso a mí también me interesa. Es decir, que la gente lea lo que cuentas, provocar en ellos la emoción que quieres provocar, pero a veces es interesante que ellos lo vean de otra forma y te lo cuenten a ti. Yo creo que la metáfora abre un poco más el camino a eso. Ujú. Sí, las diferentes lecturas, ¿no? Y el mostrar sin decir, ¿no? Que otro Uh -huh. pueda interpretar otra lectura También eso, diferente. también Ujú. eso. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir con Melina sin hacer ningún spoiler. Bueno, ya hemos comentado, ¿no? Que Melina parte del personaje bueno, inspirado, ¿no? En tu madre, De Lucrecia madre, sí. Fernández, ujú, que comienza en Mieres, la Revolución de Asturias de Sí, 1934, que luego, bueno, cuenta todo el periodo de la guerra, luego cuenta la dictadura, cuenta la represión, cuenta la posguerra, ¿no? Esos años difíciles cuando las mujeres no solamente luchaban por subsistir fuera de sus hogares, sino también dentro de sus casas. exacto. Luego cuenta también el exilio a Buenos Aires. Bueno, es un periodo histórico larguísimo que efectivamente lo que nos has dicho parte de la semilla primera de la realidad, pero que luego vas ficcionando. A mí me interesa muchísimo el rigor documental, que ya me interesó en tu anterior novela, en Agua de Mm. Luna, pero en esta digo, wow, ¿cómo se puede, o sea, cómo hacemos para documentar un periodo histórico tan largo, ¿no? Cómo fue? Bueno, yo en esta novela me he querido centrar más en las emociones y en las experiencias vitales de los personajes. Pero claro, tú tienes que situar la acción en un escenario. Ujú, contexto, claro. Bueno, claro, entonces, el tema de la revolución, yo conocía algunos episodios, me documenté de algunos especialmente, que luego al final no tienen tanta relevancia en la novela, como el desembarco de armas en poco antes de octubre que organizó Indalecio Prieto, armas que iban a Portugal que al final terminaron desembarcándose en Asturias. Eh, Todo eso, pues he vuelto a releerlo, he vuelto a leer aquella historia. La guerra civil la he contado, fíjate, ese es el periodo en el que menos he repasado documentación porque mi madre lo tenía bastante claro y lo contaba bastante bien, ¿no? Luego, sí, por ejemplo, en el tema de la inmigración, sí leí cosas, no he encontrado literatura sobre esto, pero sí mucha información sobre los flujos migratorios a América Latina desde Asturias. Y luego una cosa que me interesaba, y eso me pareció, es de lo que más he aprendido al escribir esta novela, cómo viajaban, cómo eran los barcos y de dónde salían en que viajaban los emigrantes a América y hacia dónde viajaban. Salían de Bilbao, salían de Cádiz, salían de puertos gallegos, cómo eran aquellos barcos, en qué condiciones viajaban en primera, en segunda, en tercera clase, qué relaciones se establecían allí, cuánto tiempo. Todo eso, por ejemplo, sí, eso me lo trabajé un poquito, como también el, el, la, la emigración en Buenos Aires, qué lugares frecuentaban, qué gente había. Y luego hay un personaje en la novela, que es Clara Campoamor, que he Ujú. vuelto a releer su biografía. Hay un par de textos muy interesantes que se publicaron hace un par de años o tres, alguno de ellos
recoge los discursos parlamentarios de Victoria Kent y Clara Campoamor en aquella famosa sesión en la que dan las dos únicas mujeres diputadas que estaban de acuerdo en que la mujer tenía que tener el derecho a voto, defienden una que sí y otra que no. No, sí Clara Campoamor, no Victoria Kent, y Victoria Kent lo que defendía era que iban a estar mediatizadas por poderes como la Iglesia, conservadores, ¿no? Entonces, ahí sí eso ha sido... Yo creo que el tema de Clara Campoamor, el tema de la inmigración y la Revolución del 34 son lo que más he trabajado de toda la escena en lo que se encuadra la novela. Pero en esta novela el trabajo de documentación ha sido muy inferior a Agua de Luna y ya ni te digo a La maldición de la Casa Grande. Que he ido quitándome lastres informativos y centrándome más en los personajes, dejando la experiencia histórica o el contexto histórico más como decorado, un poco más atrás. Y yo creo que eso me parece que es un avance y yo creo que eso Mm. lo resultó bastante bien. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo que la novela tiene ritmo y sobre todo tiene emoción, y creo que está en un primer plano con respecto a lo que tú dices, ¿no? A los hechos Sí. históricos, ¿no? Y sobre esto, sobre el tema de la emoción, del conflicto y de la transformación de esos elementos que se dice que siempre tiene que tener una buena historia, ¿para ti qué ingredientes tiene que tener esa historia que digas, wow, me ha conectado? ¿Qué ingredientes tiene que tener una buena historia? Ujú. Uf, yo lo supiera. Yo creo que tienes que escribir con tu propia emoción, no engañarte a ti mismo para no engañar a los lectores y sobre todo tienes que emocionar. Bueno, y luego hay también algo que yo lo he utilizado como truco, si quieres, en esta novela, y es juega con el ritmo. El ritmo es importantísimo. Es como, mira, a veces el personal no es muy consciente de que cuando vas a un restaurante, lo, no es importante solo la comida, que es lo más importante, sino es también la atmósfera, el decorado y el ritmo con el que te sirvan. Eso, por ejemplo, Ferran Adrià lo cuidaba mucho. En el Bulli había un ritmo concreto. Entonces yo creo que en la novela es muy importante que cuentes una historia que enganche, que mantengas la atención y que el lector no se sienta estafado. ¿Por qué no se siente estafado? Pues porque tú lo que le estás contando es algo con lo que él se puede de alguna manera identificar, de la verosimilitud que decía antes. O es tan fantasioso que juega contigo a la fantasía. Tienes que hacer al lector cómplice. Y luego, lo que te decía, el ritmo es importantísimo. Yo terminaba cada capítulo, y en esta nueva con la que estoy ahora, pues estoy intentando hacerlo también, de forma que le quedara en el aire una duda o una pregunta al lector. Y se la resolvía al principio del siguiente o no. Pero tampoco puedes jugar mucho, dejarle una duda y tardar 17 páginas en hacerlo, no. Tienes que ir, es una conversación entre tú y el lector. Entonces es muy importante eso, que haya una verdad inteligible, una capacidad de conexión, una intriga y un ritmo. Yo creo que es fundamental. Bien, tomamos nota de los ingredientes. Bueno, es mi experiencia. Sí. Tú has entrevistado a muchos escritores que saben mucho más, que tienen más experiencia y que dirán otras cosas, pero en mi caso lo que yo estoy aprendiendo y aprendo cada vez que me pongo a escribir es eso. Ujú. ¿Sabes lo mejor de todo? Que no hay fórmulas mágicas en la literatura. Y eso es lo más maravilloso que tiene Sí. esto. Bueno, ¿cuál es el momento más feliz que te ha dado la escritura? Cuando mi madre me dijo que Melina le había encantado y que le emocionaba cada vez que leía algunos párrafos. ¿Se reconoció en la historia en alguno Sí, de sí, sí. las escenas? Sí. Sí. Ella lo que sí me dijo es, oye, aunque sea muy duro el principio, no pongas un final duro, porque yo he sido muy feliz con tu padre. Ujú. La novela tiene que tener un final feliz. Digo, sí, no te preocupes, mamá, desde el principio estaba calculado que el final no fuera, estuviera muy, muy alejado del principio. No nos cuentes más. No nos cuentes más. Bueno, ¿y el momento que más te ha decepcionado de la escritura, ese que dices, ojalá pudiera olvidarlo? No lo sé, yo creo que son decepciones por tu incapacidad para llegar a donde quieres llegar. Es decir, quiero contar algo, quiero contarlo de una forma y no termino de contarlo como quiero. Y hay veces que he dejado frases o párrafos escritos pensando que me hubiera gustado escribirlo de otra forma porque es que no, quería haberlo hecho mejor. Pero Ujú. no, decepciones, no Frustración más sé, bien, ¿no? quizá dice, eh, eh,
Hay escritores que dicen que todo escritor cree que la novela que está escribiendo va a ser la mejor de todas y va a ser un éxito. Yo nunca he creído eso porque si no te vas a llevar un chasco importante. Por tanto, esa decepción, quizá con la primera hubiera esperado algo más. Quizá, pero vamos, no. Yo creo que la decepción tiene que ver con la propia expectativa tuya como autor y en concreto eso de escribir eh, peor de lo que a ti te gustaría porque crees que eso podrías contarlo de otra forma, muy distinta. Ujú, sí, un punto de frustración, ¿no? Un punto de frustración. Ujú, sí, más que de decepción. Bueno, pues nada, Juan Ramón, ha sido un placer. Bueno, nos decías antes, hemos llegado al final, nos decías antes que estabas con algo, ¿no? Ahora, entre Sí, manos. ¿Qué proyecto nuevo que nos puedas adelantar un poco tienes ahora mismo? no, lo que te puedo adelantar es que es una historia de nuestro tiempo, Ujú. con personajes contemporáneos, y que si el amor estaba presente en Melina y es determinante, en esta más todavía. Y hasta ahí puedo leer. Y hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo contar de lo que estoy escribiendo. Y ahí os lo dejo. Bueno, ¿llevas ya muchas páginas? ¿Está muy avanzada o no? Estoy en el, no, estoy sí, páginas escritas que yo dé por buenas veintitantas, pero Ujú, estoy en las fichas de los personajes porque son tramas complejas que se entrecruzan y tal, y ujú, estoy todavía en el diseño de personajes, aunque algunos, los protagonistas están ya presentes en esta primera parte, pero el mapa no está del todo dibujado todavía. O mm. sea, sé lo que quiero hacer y dónde quiero ir, pero no sé cómo voy a cerrarlo, por ejemplo. Y esta vez sí quiero, lo que he aprendido de la última novela, de llevar mapa en todo lo posible para luego poder irme por donde quiera, pero tener un raíl por el que circular, estoy en ese proceso todavía. Ujú, en el mapa. Bien. Pues Juan Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido de verdad un placer charlar contigo en el micrófono de Contraportada este rato y bueno, espero que hayas disfrutado, sobre todo. Sí, de verdad, Nuria, ¿eh? He disfrutado mucho porque a mí estos encuentros en los que te hacen pensar sobre tu propio trabajo, sobre esta propia afición de escribir, resultan muy interesantes, muy interesantes. Para mí enriquecedores, o sea que muchísimas gracias a ti. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos con Melina y con tu próximo proyecto. Ponte un abrazo enorme. Hablaremos. Muchas gracias, Nuria. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya gustado y te haya resultado útil. Y si es así, que la compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Asimismo, puedes seguirme en todos mis canales sociales donde todos los días comparto un montón de contenido acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.